Muy buenos días, queridos participantes de esa especialización en lo que es el tema de educación intercultural bilingüe. Esperando que esté bien de salud. Hoy 15 de enero del año 2022. Muy bien, de esta manera vamos a comenzar con la clase de hoy día en lo que es el tema de educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Para eso voy a compartir mi pantalla. Compartir. Muy bien. Se visibiliza, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una educación intercultural bilingüe, ¿no? Nos imaginamos educar, ¿no? En dos lenguas, ¿no? Tanto la lengua originaria y en lengua castellana, ¿no? Entonces nos nace una pregunta, ¿okay? ¿Por qué una educación intercultural? ¿No? ¿Por qué en el país, por qué en nuestro país se tiene que dar una educación intercultural? ¿No? Y la respuesta, ¿no? Sería que porque el Perú es un país pluricultural y multilingüe. La educación debe responder a la diversidad, ¿no? En todas sus manifestaciones, tanto cultural, tanto lingüística, tanto social, tanto económico y biológico, ¿no? Entonces, este sería el primer concepto de por qué una educación intercultural. En ese aspecto, ¿ya? Nos habla también, ¿no? Otro concepto sobre la configuración, ¿no? De la sociedad peruana y sus dinámicas internas, ¿no? Tanto migración, comunicación. También surge, ¿no? De la necesidad de construir una sociedad más justa, más equitativo, ¿no? Más inclusivo, más democrática, que vaya eliminando todo tipo de discriminación. Entonces, un país que practica la diversidad, ¿no? Practica la educación intercultural bilingüe, ¿no? Tiene que ser un país equitativo, democrático e inclusivo, ¿no? Como nuestro país. Es un país pluricultural y multilingüe, ¿no? En ese aspecto también damos otro concepto más, porque la diversidad social, ¿no? Porque hay diversidad social y lingüística también, ¿no? Que da un potencial de desarrollo humano, ¿no? Tanto sostenible, que sustenta, ¿no? En la herencia de los pueblos originarios del Perú. Muy bien, entonces, conociendo todos esos conceptos, nace, ¿no? De por qué, la pregunta, ¿no? De por qué se tiene que dar una educación intercultural bilingüe en nuestro país. Bien. En ese aspecto también vamos a ver desde la mirada que en el Perú tenemos, ¿no? Diferentes modelos y paradigmas de estudios para poder desarrollar y abordar lo que es el tema de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En las lenguas originarias. Bueno, uno de los planes que tenemos, ¿no? El Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? En ese aspecto tenemos los siguientes instrumentos de gestión según ley, ¿no? Entonces, los instrumentos de gestión tenemos, nos hablan, ¿no? Sobre la política sectorial de la educación intercultural bilingüe. Otro instrumento tenemos el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Y también tenemos el tercer instrumento, que es modelo de servicio
la EIB, ¿no? Entonces, todos esos instrumentos no hace que la educación en el Perú, ¿no?, sea una educación más justa, más equitativa, más democrática, ¿no? Practicamos con esos paradigmas, con esos modelos, ¿no?, para poder enseñar a los estudiantes, ¿no? ¿Y qué nos habla, no?, en la política sectorial de la educación intercultural bilingüe, ¿no? ¿Cuáles son las características, no? ¿Cuáles son las demandas que tiene? En ese aspecto vemos sobre la planificación estratégica, ¿no? ¿Cuál es la planificación estratégica acorde, ¿no?, a las necesidades, acorde a al contexto, ¿no?, acorde a las demandas que tienen, ¿no?, las instituciones bilingües? También tenemos lineamientos de políticas, ¿no?, organizados, ¿sí?, en 4 ejes temáticos, ¿no? En cada eje temático habla sobre la educación intercultural bilingüe, de cómo y de qué manera se debe desarrollar, ¿no?, de qué manera se debe dar. En ese aspecto, también en otro punto, la política sectorial habla sobre complementariedad de la EIT con la EIB, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la complementariedad de la EIT y la EIB, ¿no?, en este caso tiene que ir, ¿no?, de manera articulada el trabajo de la educación intercultural bilingüe para todos, y una educación intercultural bilingüe, ¿no?, en lo general, ¿no? Entonces todo tiene que trabajar, ¿no?, un solo modelo. Queremos que nuestro país más adelante, pues, no sea una EIT, ¿no?, una educación intercultural bilingüe para todos, ¿no? Que nuestro país, ¿no?, responda, ¿no?, a las demandas de que la educación intercultural, pues, ¿no?, tiene que cerrar, ¿no?, brechas de desigualdad ante todo. Muy bien. Y cuando nosotros hablamos del Plan Nacional de la EIB, ¿no?, cuando hablamos del Plan Nacional de la EIB, ¿no?, tenemos planificación programática, ¿no? Entonces, el plan, de acuerdo al plan de trabajo de la EIB, ¿no? Entonces vemos, teniendo en consideración los efectos y los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los resultados a partir de ese plan, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas a partir del plan, ¿no? Este marco debemos de conocer, ¿no?, a qué es lo que queremos llegar, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestro país sea un país inclusivo? En este caso también uno de los instrumentos de gestión está el modelo de servicio de EIB, ¿no? Cuando hablamos del modelo de servicio de la EIB, ya más que todo él habla, ¿no?, sobre los escenarios lingüísticos. Habla sobre los escenarios lingüísticos que tiene, ¿no?, cada institución educativa, ¿no?, en cuanto al desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, ¿no?, su lengua materna, cómo se debe trabajar en cada escenario lingüístico, ¿no? En escenario lingüístico 1, cómo se debe trabajar la EIB, ¿no? De igual manera, en escenario lingüístico 2, cómo se va a realizarse este trabajo, ¿no? Y el escenario lingüístico 3, ¿no? Entonces, cómo se debe trabajar las instituciones urbanas, ¿no?, bilingües. En este caso, tiene componentes de gestión escolar. El segundo punto tiene componentes pedagógicos y componentes de soporte, ¿no? Entonces, es muy interesante cada instrumento, cada modelo, cada plan, ¿no? Entonces, cuando habla de la EIT, ¿no?, entonces se trabaja de manera muy articulada, ¿no?, para poder, para conocer y poder llevar a la EIB, ¿no?, en lo alto, una EIB que queremos para todos. Muy bien. Entonces, en este marco
hablamos sobre lo que es el fundamentos de la política EIP. En ese aspecto tenemos un fundamento pedagógico, tenemos fundamento político democrático, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué fundamentos pedagógicos tienen? Nos dice que se aprende mejor cuando hay pertinencia, ¿no? Los procesos de aprendizaje se dan desde la cultura y en las lenguas maternas, que en algunas cosas, en la lengua originaria, en diálogo con otros horizontes culturales, ¿no? Si bien es cierto que la educación, ¿no? Se aprende mejor desde la mirada de pertinencia, ¿no? Aprendemos mucho mejor, los niños aprenden mucho mejor, los niños originarios, cuando el docente o la docente, pues, no les enseña en sus propias lenguas materna, ¿no? Entonces el sentido de la pertinencia, pues, se desarrolla desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, mayormente, pues, el 100% de la enseñanza, del desarrollo de la EIB, ¿no? Se da en lo que es la educación inicial, ¿no? Que es la base de la educación, ¿no? El 100%. ¿No? Tiene que ser una maestra, bueno, una maestra bilingüe, ¿no? Que tenga el perfil de una maestra EIB, ¿no? Para que pueda enseñar a los niños en su lengua materna. ¿Sí? En ese sentido, también hay fundamentos, ¿no? En lo político y democrático. Es un derecho individual. Dice que también es un derecho individual y colectivo, reconocido en normas nacionales e internacionales, ¿no? Contribuye a la construcción de una ciudadanía intercultural y la convivencia democrática, ¿no? Si bien es cierto, tenemos conocimientos, ¿no? Que a nivel político hay normas que amparan, ¿no? Lo que es la EIB. Por ejemplo, tenemos lo que es el convenio 169 de la OIT, donde habla, ¿no? Sobre los derechos tribales de los pueblos originarios del mundo, ¿no? En este caso, el derecho al territorio, derecho a la educación intercultural bilingüe, ¿no? El derecho al buen vivir, ¿no? Entonces, en esos aspectos tenemos también la ley de la educación intercultural bilingüe, pues, ¿no? Lo que es la ley 27818, donde que el Estado garantiza, ¿no? El derecho a los pueblos originarios a participar, ¿no? En la administración de las instituciones del Estado en cuanto a lo que es la EIB, ¿no? Que tienen que enseñar, ¿no? A los estudiantes en sus propias lenguas, porque es un derecho, no porque de repente se le da la gana de enseñar lo que es la lengua materna, ¿no? Entonces, todo por un derecho, ¿no? Un derecho justo e equitativo. En este caso también se da, pues, esos se aplican, ¿no? Esos fundamentos políticos en tanto en las universidades, en los institutos interculturales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos 4 universidades interculturales. Ya la universidad tenemos aquí, como por ejemplo, acá en Pucallpa, tenemos la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, que es UNIA. Tenemos la Universidad, ¿no? De Juan Santos Atahualpa, Cusco. También tenemos uno por Amazonas, ¿no? También uno que no me acuerdo mucho, pero son 4 universidades interculturales en nuestro país, ¿no? En ese sentido, y esas son tantos esas universidades y los institutos que están encargados de impartir la enseñanza de la EIB, ellos son conocedores, ¿no? Los estudiantes
son conocedores de la cultura, ¿no? Entonces enseñan, ¿no? Desde la pertenencia cultural. En ese aspecto, eso es lo rico de la EIB, ¿no? Entonces, que los maestros EIB desarrollan la enseñanza y aprendizaje a partir de los conocimientos y los saberes, ¿no? Desde la cultura, ¿ya? Desde la cultura que tienen los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, un maestro Shipibo, un maestro Ashaninka, un maestro Asheninka, un maestro Kunikuin, ¿no? Imparte sus conocimientos desde sus saberes culturales, ¿no? Entonces la IB es rico, ¿no? En ese contexto, ¿no? Porque fortalece lo que es la identidad cultural sobre todo. Cuando nosotros hablamos del Plan Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? Entonces, ¿qué será, no? El Plan Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe. ¿Y cuál es la finalidad, cuál es el objetivo general, ¿no? de este plan nacional? Entonces, la finalidad, pues, no es garantizar que el aprendizaje de calidad a los niños y niñas, ¿no? Adolescentes, los jóvenes, adultos, ¿no? Pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Que contribuyan la formación de sujetos protagónicos, ¿no? A la construcción de un proyecto colectivo de sociedad. Entonces, eso es lo que tiene, ¿no? Y esa es la finalidad del Plan Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? Garantizar el aprendizaje, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? Originarios, ¿no? Dicen, ¿no? Para que pueda contribuir, ¿no? En la formación de sujetos protagónicos, sobre todo, ¿no? Para una construcción de un proyecto colectivo de sociedad. Muy bien. En ese aspecto, el objetivo general, ¿no? Entonces, ¿a qué objetivo general, ¿no? Llega ese Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe? Más que todo es brindar, ¿no? Un servicio educativo relevante y pertinente, ¿no? Que garantice la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a los pueblos originarios, ¿no? En el ejercicio de su derecho a una educación intercultural bilingüe, ¿no? De calidad, con equidad, en todas las etapas, ¿no? En todos los niveles y modalidades, ¿no? Del sistema educativo, desde una perspectiva crítica de tratamiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Muy bien, entonces este plan más que todo brinda, ¿no? El servicio relevante, ¿no? Que sea pertinente y que pueda mejorar, ¿no? Los aprendizajes de los estudiantes, de las poblaciones originarias, ¿no? Para el ejercicio, ¿no? de su derecho, ¿no? Como pueblos indígenas, para una educación de calidad, una educación intercultural bilingüe de calidad. Y también se da en todas las etapas, ¿no? En todas las etapas, en todos los niveles, tanto educación inicial, bilingüe, ¿no? Educación primaria, bilingüe, y secundario, bilingüe también, ¿no? En toda modalidad del sistema educativo, ¿no? Se da esa educación intercultural bilingüe, ¿no? Para poder tener una perspectiva crítica, ¿no? Sobre la diversidad étnica y cultural en nuestro país. Entonces, conocer sobre este plan es muy importante para poder desarrollar y para poder saber cómo se viene trabajando desde esa mirada. El primer objetivo específico sobre este plan es lograr el acceso que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de pueblos originarios
así como la permanencia y culminación oportuna a una EIB, ¿no? De calidad y equidad en todas las etapas, ¿no? En todos los niveles, en todas las modalidades, ¿no? Del sistema educativo nacional. Entonces, desde esa mirada, pues vamos avanzando con el objetivo específico, ¿no? Entonces nos da a conocer, ¿no? El sentido de que los estudiantes, ¿no? Los jóvenes, adolescentes, no tengan una culminación oportuna, ¿no? En las instituciones bilingües, ¿no? Es el primer objetivo específico, ¿no? Una culminación de la enseñanza, aprendizaje y las instituciones educativas de forma y de manera oportuna. ¿Okay? El objetivo específico número 2 es garantizar, ¿no? Que el desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza con modelos de servicio diversificados, ¿no? Y de calidad, con un currículo pertinente y a través de la dotación y uso adecuado, ¿no? De una amplia gama de recursos educativos. Entonces también nos dice para poder trabajar, ¿no? Que la enseñanza y aprendizaje pues no se desarrolle de manera diversificada, ¿no? En este caso, el currículo debe ser pertinente de acuerdo a las necesidades, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo a los saberes que tienen cada comunidad, ¿no? En este caso. Muy bien. El objetivo específico número 3, ¿qué nos dice el específico, ¿no? El objetivo número 3 asegura que todo la implementación de programas de formación docente, ¿no? EIB, en educación inicial y en servicios para garantizar la atención a los miembros de los pueblos indígenas, ¿no? Con educación integral bilingüe de calidad. En este caso yo me acuerdo muy bien, ¿no? Les pongo un ejemplo en el año 2016, ¿no? Había becas para 150 docentes bilingües, ¿no? A nivel del Perú, para que puedan llevar un curso gratuito sobre lo que es la segunda especialización, ¿no? Y lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que se dio en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. No sé, hasta ahora no tengo conocimiento, no sé cómo se habrá desarrollado, ¿no? Esta especialización gratuito que dio el Ministerio de Educación, ¿no? A través de la DEI, ¿no? En este caso, para poder atender, ¿no? A los maestros bilingües, sobre todo. Y también en este objetivo número 3, ¿no? Garantiza más que todo, ¿no? Formación docente inicial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que también tiene que ver sobre la implementación, ¿no? De los de programas de formación, tanto en las universidades y en los institutos, ¿no? De nuestro país, de qué manera se viene desarrollando, ¿no? La EIB, ¿no? En este caso de los estudiantes, ¿no? Que ahorita, que actualmente, pues, no están estudiando en lo que es para formación de docente en EIB, más que todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los servicios que brinda el gobierno para poder garantizar, ¿no? Para poder atender, ¿no? Tanto los docentes y los que están actualmente estudiando, ¿no? Para que sean docentes. En el objetivo específico número 4, en este caso, nos habla, ¿no? Que proveer un sistema de gestión, ¿no? Participativo y descentralizado, ¿no? Con enfoque territorial de servicio de la EIB, ¿no? Orientado a generar
modelos de gestión educativa que correspondan a las diversas realidades, ¿no? Y que contribuyen al logro del aprendizaje de los estudiantes. Quiere decir, tener en consideración más que todo, ¿no? La participación descentralizada, ¿no? Con el enfoque territorial del servicio de la EIB orientado para generar modelos de gestión educativa. En ese aspecto se ha trabajado bastante lo que es el proyecto educativo nacional en ese sentido. Y ese proyecto educativo nacional se ha venido desarrollando, ¿no? Con lo que es el PER también, el proyecto educativo regional, para poder contextualizar, ¿no? El trabajo que se desarrolla, ¿no? Desde la mirada de la EIB. En este caso se ha orientado, ¿no? Ese servicio descentralizado, ¿no? Para poder generar, ¿no? Modelos de gestión educativa y que puedan, más que todo, ¿no? Responder a las expectativas, ¿no? De acuerdo a las diversas realidades, ¿no? Que tienen cada zona, ¿no? Cada contexto. Muy bien. Aquí tenemos un breve resumen de lo que son objetivos específicos, ¿no? Cómo se resume más que todo en este caso. El primer punto, el primer objetivo específico hemos visto, ¿no? Que tiene acceso a permanencia y culminación oportuna, más que todo. Que tiene que, por ejemplo, ¿no? En las instituciones educativas donde están, ¿no? De repente 80 niños así, niños matriculados, ¿no? Es un ejemplo que les pongo, ¿no? En unas zonas, en instituciones educativas de la EIB, porque no hay muchos tampoco, ¿no? Hay unos 80 y veces 100, ¿no? De todos los niveles, de todos los grados. En este caso, tiene que tener sentido de permanencia, ¿no? Si se matricularon 10, si se matricularon 80, ¿no? Tienen que culminar, ¿no? Tiene que tener una culminación oportuna, ¿no? Los 80, ¿no? En este caso. En específico número 2, nos habla, ¿no? Del currículo que sea pertinente y propuesta pedagógica EIB. En este caso, el currículo, pues, no tiene que ser pertinente, teniendo en consideración la propuesta pedagógica EIB que tenemos, ¿no? La mayoría de los docentes utilizan, ¿no? Esta propuesta, ¿no? Como un modelo, como un paradigma a seguir, ¿no? Porque en este guía, en este modelo tenemos nosotros propuestas, fichas de aprendizajes, saberes culturales, demandas de los padres de familia, ¿no? Fichas sociolingüísticas, psicolingüísticas de los estudiantes, patrones culturales, ¿no? En este caso, en la propuesta pedagógica, pues, ¿no? Tenemos cómo trabajar, ¿no? De qué manera tiene que trabajar la EIB, ¿no? Entonces, toda propuesta, pues, es bienvenido, ¿no? Si es para poder mejorar lo que es la EIB. Muy bien. El objetivo específico número 3. Tenemos formación y desarrollo docente EIB. ¿No? La mayoría de los docentes, como les decía, ¿no? Tienen que, de repente, ¿no? Tener la facilidad de tener una capacitación constante, no tanto del ministerio o de repente uno mismo, ¿no? Uno mismo para poder ser conocedores, ¿no? De nuestras culturas, para ser conocedores, ¿no? De las enseñanzas
y metodologías, más que todo, ¿no? Entonces tenemos que estar, ¿no?, siempre en ese marco, ¿no? Formación, el desarrollo docente y gestión descentralizada y participación social. Más que todo, aquí cuando nosotros trabajamos lo que es el proyecto educativo regional, había, ¿no?, participación tanto de los docentes, participación de los estudiantes, ¿no?, participación de las autoridades, ¿no? Entonces, autoridades del gobierno, ¿no?, tanto regional, no tanto de la central. En este caso, para poder desarrollar, para poder diversificar el proyecto educativo regional, se ha trabajado, ¿no?, de una manera muy organizada para que, para que la educación sea pertinente, ¿no?, una educación con pertinencia para todos. A ver, y cuando nosotros hablamos del objetivo específico, tenemos que tener en consideración, ¿no?, de lograr el acceso de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no?, de los pueblos originarios, así como la permanencia y culminación oportuna, ¿no?, a una educación intercultural bilingüe de calidad y equidad, ¿no?, en todas las etapas, niveles y modalidades, ¿no?, del sistema educativo nacional. En este caso tenemos que, se busca, ¿no?, lograr que el acceso de los niños y adolescentes, ¿no?, sea de manera permanente, ¿no?, y con culminación oportuna, ¿no? Un niño se tiene que retirar, ¿no? El ejemplo que les puse, ¿no?, los 80 matriculados y los 80 Un momentito, la atención de los participantes es que la profesora parece que el Wi-Fi le está jugando una mala pasada. Esperamos unos minutitos, por favor. bien. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, amplíelo abajo en la brochita para que amplíe, ¿ya? Por favor. Sí, ahí. Muy bien. Seguimos con lo que es el objetivo específico número 1, que todo se da desde la mirada, ¿no?, de lograr el acceso, de que los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los pueblos originarios, así, ¿no?, como la permanencia y culminación oportuna, ¿no?, de una EIB de calidad y equidad, ¿no?, en todas las etapas, niveles y modalidades del sistema educativo nacional, ¿no?, más que todo. En ese sentido, las implicancias, ¿no?, que se tiene es estudiantes se matriculan en las instituciones educativas, no abandonan las instituciones educativas, ¿no?, estudiantes terminan sus estudios,
¿no? En este caso. Entonces, desde esa mirada, pues, ¿no? Tenemos en consideración lo que es el objetivo específico número 1, más que todo. Entonces, se da de esta manera, ¿no? Entonces, se quiere lograr esas brechas, ¿no? Bien. En este caso, teniendo en consideración todo esto, tenemos también, ¿no? El Registro Nacional de Instituciones Educativas E y B. ¿Ya? Y más que todo, el Registro Nacional de Instituciones Educativas E y B, ¿no? Se da, pues, ¿no? Las escuelas E y B tenemos como 24.951, ¿no? En nuestro país. Tenemos la E y B en revitalización. En revitalización, pues tenemos 4.000, tanto 13.960 docentes y 163.651 alumnos, ¿no? En ese caso. En este caso, esas brechas, bueno, se tiene que cerrar, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la revitalización, en ese sentido, más que todo, pues, ¿no? Se tiene que fortalecer, porque como poblaciones indígenas, como docentes E y B, ¿no? Uno tiene que ser conocedor de sus propias lenguas, ¿no? Tanto en la escritura y de manera oral. Entonces, eh, para poder cerrar, ¿no? Las brechas de lo que es, en ese sentido, lo que es de la revitalización. Y ahora, ¿no? La EIB de fortalecimiento, pues, ¿no? Tenemos 18.014 instituciones educativas, ¿no? Más que todo. Tantos los docentes tenemos, ¿no? 52.408, ¿no? Aproximadamente. Hay docentes que hablan la lengua originaria, hay docentes que, ¿no? Hay docentes que leen y escriben justamente. El año pasado, pues, ¿no? Se dio el examen para poder saber, ¿no? En qué nivel de dominio están, ¿no? Los maestros bilingües. Se ha visto, ¿no? Que hay docentes bilingües que no escriben, ¿no? No escriben como se debe escribir, ¿no? En las lenguas originales, más que todo, ¿no? Y esos docentes, pues, no hace que esos docentes también se van, pues, ¿no? A las instituciones educativas a fomentar lo que es la E y B, ¿no? Pero si uno desconoce, ¿no? Tanto en la escritura, tanto en sus costumbres, entonces, ¿qué va a aprender el estudiante también, ¿no? Si es docente también, pues, estaría en procesos de revitalización, ¿no? Entonces, lo que queremos es que sean docentes fortalecidos, tanto en sus culturas, en sus conocimientos ancestrales, tanto en la escritura y de manera oral, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la EIB, ¿no? Para poder cerrar brechas en todo caso. En este caso tenemos 614.231 alumnos, ¿no? Fortalecidos ¿no? Desde la mirada cultural. En este caso tenemos contextos urbanos, ¿no? En contextos urbanos tenemos 2.932 instituciones, ¿no? 25.899 docentes, ¿no? Que aproximadamente trabajan, ¿no? En contextos E y B, en contextos urbanos, ¿no? Y 437.490 alumnos, ¿no? En contextos urbanos. Entonces, esos registros, ¿no? Esos registros nos dan a conocer, ¿no? Que en realidad
tenemos que cerrar brechas en sentido de que, ¿no? Que tiene que ser un docente, ser conocedor del tema de la EIB, ¿no? Más que todo, son cifras de las instituciones educativas que tienen que saber, ¿no? Que tienen que conocer los docentes. Y también, ¿no? De las escuelas que son EIB de fortalecimiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las escuelas de EIB de fortalecimiento, ¿no? Entonces, fortalecimiento, ¿no? Que el docente, pues, no conozca, sea conocedor de su cultura, que el docente sea, que tenga el dominio del idioma originario y el nivel avanzado, tanto en la escritura y en lo básico, ¿no? Que imparta sus conocimientos, sus saberes desde la mirada cultural, ¿no? Y que sea pertinente, más que todo. Y tenemos aquí, ¿no? La EIB de fortalecimiento, ¿no? Y en la parte de lo que está en la parte azulito, ¿no? Tenemos bastante, ¿no? Tenemos casi más de la mitad, ¿no? 24.951 escuelas EIB, ¿no? Que equivalen a, ¿no? Tenemos el 72% de escuelas son EIB de fortalecimiento, nos dicen, ¿no? Entonces, desde esa mirada, pues, se viene trabajando, ¿no? 16.494 escuelas reciben este año, ¿no? Materiales educativos EIB, más que todo en la lengua materna, ¿no? Tanto inicial, tanto pronoí, tanto primaria y secundaria, ¿no? Más que todo, pues los programas no escolarizados también, ¿no? Están dentro de la educación, ¿no? Educación básica regular, ¿no? Desde la primera etapa, desde la primera infancia, ya que atienden, pues, ¿no? Las promotoras comunitarias, donde que no hay atención de nivel inicial, ¿no? De nivel inicial, ¿no? Que está garantizado, ¿no? Por el gobierno, que todo, ¿no? Entonces, donde que hay pocos niños, ¿no? Para poder atender. El programa de PRONOI, pues, ¿no? Más que todo abarca cuando hay niños a partir de 5 a 6, ¿no? 4, 5, 6 niños desde, si en una comunidad existe, ¿no? A partir de 4, ¿no? 5, 6 o 8 niños, ya comienza lo que es la creación de PRONOI, ¿no? Para poder atender a los niños, porque es un derecho, ¿no? Entonces, en inicial ya comienzan con lo que son 15, ¿no? 15 a 20 por arriba, ¿no? La atención en lo que es el nivel de educación inicial. Se puede crearse, ¿no? Instituciones educativas. Actualmente también ya se están los programas educativos PRONOI, ¿no? No escolarizados se están convirtiéndose en inicial, ¿no? Porque hay mayor demanda de los niños para poder atender, ¿no? En este caso. El objetivo específico número 2, que nos habla, ¿no? Del específico. Y busca garantizar el desarrollo de proceso de aprendizaje, de enseñanza, de calidad, ¿no? Con un currículo pertinente y propuesta pedagógica EIB, y a través de la dotación, ¿no? Y uso adecuado de una amplia gama de recursos educativos, ¿no? Más que todo. A ver cuándo se da esto. Más que todo, como implicancias, tenemos aquí el currículo pertinente, ¿no? Currículo pertinente, saberes propios, ¿no? Se incorporan en la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? No, más que todo en las instituciones bilingües interculturales,
culturales, ¿no? ¿Qué hace la maestra, ¿no? Cuando quiere dar a conocer, cuando quiere enseñar desde la mirada cultural, ¿no? Por ejemplo, desde niña, pues, ¿no? Desde niños, la maestra, pues, ¿no? Invita, ¿no? A una sabia de la comunidad, ¿no? Una que sea conocedora de la cultura, ¿no? Para que pueda de esa manera impartir conocimientos en la escuela, ¿no? La docente invita a la sabia a la escuela, al jardín, ¿ya? Para que pueda explicar o desarrollar, ¿no? Un tema en cuanto a lo que es el tejido, por ejemplo, puede ser el tejido a mano, ¿no? El tejido, el bordado, ¿no? El bordado, las cerámicas, ¿no? Las cerámicas, la tinaja, ¿no? En este caso, también, ¿no? La forma de hilar, ¿no? En el sentido de la forma de hilar. Entonces, hay muchos saberes que impartir, ¿no? Hay muchos conocimientos que enseñar a los niños, ¿no? Y son saberes, ¿no? Y son saberes que tienen sus propias, no tienen sus propios procesos de enseñanza, ¿no? Entonces es muy rico practicarlo de todo esto. También, ¿no? Ese es en los niñitos, en las niñitas más que todo, ¿no? En las niñas de educación. En cuanto a los varones, pues, ¿no? Se invita a un sabio, ¿no? Para poder realizar flechas, ¿no? Flechas, para poder realizar, ¿no? Cómo se trabaja haciendo una canoa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he tenido una experiencia también, ¿no? En un taller que hemos realizado, ¿no? Una vez con las docentes, en cuanto a lo que es realizar cerámicas, ¿no? Entonces, cuando la maestra, ¿no? Cuando la maestra invita a una sabia, decía una colega, ¿no? En su opinión. Y cuando la maestra invita a una sabia a la institución, ¿no? La maestra, la sabia, ¿no? Se fue a enseñar, ¿no? A los niños. Y justamente la sabia, pues, ¿no? Entrega a cada niño que estaba ahí en el salón, en el aula, ¿no? Un pedazo de greda, ¿no? La greda ya estaba preparado, ya, ¿no? Listo para poder, amoldar, ¿no? Como una cerámica. Ya había traído todo preparado, ya, ¿no? Preparación completa. Y justo entrega, pues, ¿no? A un niño, ¿no? Justo entrega a un niño la greda, ¿no? Preparado. Y desde la mirada, bueno, desde la mirada cultural, ¿no? Desde la costumbre, ¿no? Desde la cosmovisión de los pueblos originarios Shipibo, en este caso, no es como que dar greda, ¿no? Greda así preparada para la tinaja a un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene sus propias prohibiciones, ¿no? Desde la cultura, desde los saberes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el niño, ¿no? También comienza a formar, ¿no? El modelaje, ¿no? El modelaje de la cerámica, ¿no? ¿Qué pasa cuando el niño comienza a realizar eso, ¿no? Entonces tenía sus propios, ¿no? Cosmovisiones y se respeta eso, pues, ¿no? Entonces decía que no se podría dar a un niño para que pueda realizar este trabajo, ¿no? Porque ese trabajo era para niñas. Entonces, también tema del machismo y todo eso, pues, ¿no? Muchas opiniones también hubo en ese aspecto, ¿no? Entonces, desde la mirada cultural, pues, no era loable que dar, ¿no? Al niño un pedazo de greda, ¿no? Para que no afecte él, ¿no? Como persona, ¿no? Como niño, como que no se veía bien, y además que le afectaba en la parte, de lo que, ¿no? Las partes genitales de repente el niño que tenía, ¿no? Sus partes físicos,
que ya no se iba, ya no iba a verse igual, ¿no? Entonces, eso era el problema, ¿no? Que el ejemplo que ponían las maestras, ¿no? No, profesora, decían, no es posible que le dé a un niñito eso, porque al final, a cabo, sus partes biliares del niño ya no va a ser lo mismo, ¿no? Desde la cultura se respeta y no se da, decían, ¿no? Entonces, como que se respeta todo, ¿no? Por eso, pues, tenemos que tener conocimiento, ¿no? Cuándo utilizarlo y cuándo no. Entonces, todo eso son experiencias ricas, adquiridas, conocimientos que se desarrollan, ¿no? Y en otras instituciones con otras maestras también, ¿no? Entonces, pero desde otra cultura, pues, no, era bien visto también, ¿no? Pero desde otra cultura no. Entonces, y todo eso se respeta. Tenemos también propuesta pedagógica E y B, ¿no? Metodología y enseñanza y en la lengua materna, ¿no? Justamente en la misma propuesta educativa E y B tenemos metodologías que aplicar, ¿no? Metodologías, instrumentos que aplicar, ¿no? Al inicio del año escolar, y el intermedio del año escolar y al finalizar del año escolar, ¿no? Cómo deben trabajar aquí los docentes E y B, ¿no? En ese aspecto, hay fichas que aplicar en cuanto a lo que es ficha sociolingüística y psicolingüística de la comunidad, ¿no? Para poder saber si esa comunidad, ¿no? Si hablan, qué lengua originaria hablan en esa comunidad, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de las familias que hablan esa lengua originaria, ¿no? Es una ficha que se llena, ¿no? A partir de se van, ¿no? Los primeros meses del año, ¿no? Entonces hay otra ficha también, ¿no? Ficha psicolingüística, ¿no? Donde que se aplica, ¿no? A los estudiantes. A partir de ello, ¿no? Para poder conocer cuántos niños hablan, ¿no? La lengua originaria, ¿no? A partir de los niños que tienes, ¿no? Que se tiene ahí uno matriculado. Cuántos pertenecen a un pueblo originario, cuántos niños hablan, ¿no? La lengua, su lengua originaria y cuántos no. Entonces es bueno saber y conocer, ¿no? Para poder atender, ¿no? A la diversidad de niños. Porque, por ejemplo, ¿no? Son fichas que se aplican, ¿no? En las instituciones bilingües, pero en las instituciones monolingües no sé cómo se podría aplicar, ¿no? Esas fichas, no sé si las docentes han aplicado porque hasta ahora, ¿no? A mí quizás no me ha venido, ¿no? Una ficha o una reunión que me hayan invitado, ¿no? La profesora misma para poder saber, ¿no? Qué idioma habla, ¿no? ¿Qué pueblo originario pertenece el niño, la niña, o su papá, su mamá, ¿no? Entonces, por eso suelo preguntar, ¿no? Entonces siempre, los docentes son los que tienen que saber, ¿no? ¿A cuántos niños atienden, ¿no? ¿Cuántas diversidades hay en el aula? ¿No? ¿Cuántos pueblos originarios atienden, ¿no? Aparte de que sea una institución monolingüe, ¿no? Para poder atender, ¿no? Es que si no se atiende, pues no, si piensa que uno habla solamente el castellano, pues yo pienso que está mal, ¿no? Entonces uno debe conocer a sus estudiantes, ¿no? Uno debe conocer de dónde proviene, ¿no? Qué lengua habla, ¿no? Si lo habla o si ya dejó de hablar, no sé, todo eso nos ayuda a la ficha psicolingüística de los estudiantes más que todo. En ese aspecto, es muy enriquecedor, ¿no? La propuesta pedagógica E y B, porque utiliza varias fichas, ¿no? Tanto las demandas de los padres de familia, ¿no? Demanda de la comunidad, ¿no? ¿Qué trabajo quieren que realice? Expectativas de la comunidad, ¿no? Los saberes que imparten, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? El trabajo articulado que tiene ¿no? que se desarrolla, ¿no?
tanto los docentes, la comunidad, los padres de familia, ¿no? Los niñitos, o sea, todo, ¿no? Todo se articula, ¿no? En ese trabajo de la propuesta pedagógica. Bueno, y implicancia también vemos, pues, ¿no? Los materiales en lengua originaria y castellano, más que todo, ¿no? Más que todo, los materiales se desarrolla, pues, en lengua originaria, en este año los siguen ¿no? siguen enviando, ¿no? Los materiales en lenguas originarias, pero a partir de que hubo, ¿no? Esta pandemia, se tiene que trabajar, ¿no? Desde la mirada de aprende en casa, ¿no? Entonces, desde esa brecha hemos visto que la educación intercultural bilingüe no era, ¿no? No era una prioridad, ¿no? Para el gobierno central. Siempre no se ha visibilizado, siempre como que no había, ¿no? Demasiados conocimientos sobre la existencia, quizás, ¿no? De la EIB, o cómo lo conocían, ¿no? ¿Para qué conocían? Pero no sabían qué necesidad tan grande tenían las instituciones educativas en diferentes comunidades, en diferentes caseríos, ¿no? Pero a través de esa pandemia se ha visibilizado tantas faltas que hace, ¿no? La institución bilingüe. Entonces, desde esa mirada, hay tantas brechas que cerrar. Los materiales que se viene trabajando hasta ahora en la actualidad, pues no son implementación de lo que es el aprendo en casa, ¿no? Desde las experiencias que lo realizan, ¿no? Entonces, que ahora el aprendo en casa, pues no, es traducida también, pues no, en lo que es en 48 lenguas originarias que existen en nuestro país, ¿no? Los niñitos escuchan, ¿no? Pero no todos, no todo, pues, ¿no? Porque no todas las comunidades tienen las mismas facilidades, las familias al igual, ¿no? Internet, ¿no? En la casa, el internet en la casa, no todos tienen, pues, ¿no? Un celular, una computadora, una laptop, ¿no? Son poblaciones indígenas que viven en las comunidades, ¿no? Entonces, para poder atender esa diversidad, hay una tremenda brecha, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo atender, ¿no? A esta población? ¿Cómo se puede atender, no? Entonces, ahí las estrategias de cada docente intercultural bilingüe, ¿no? De qué manera se puede trabajar donde que no llega este tipo de información, donde que no llega el televisión, ¿no? Entonces, quizás no afectó mucho, ¿no? A los de la ciudad, ¿no? A las instituciones educativas de la misma ciudad donde que siempre han tenido todo, ¿no? Pero sí afectó muchísimo, ¿no? A las instituciones bilingües. Muy bien, en este caso, más que todo también se desarrolla, ¿no? En lo que es la normalización. En normalización de las lenguas, ¿no? Se viene trabajando también en la actualidad las lenguas originarias, ¿no? Para que puedan ser normalizados, ¿no? El alfabeto normalizado de cada lengua originaria. En este caso también se ha normalizado casi recientemente lo que es de la lengua originaria Ashéninca, ¿no? Entonces, antes solo utilizaban, ¿no? Lo que es del Asháninca, ¿no? Entonces, ellos se han reunido, pues, ¿no? Las mismas poblaciones, los mismos maestros, ¿no? La misma comunidad ashéninca, ¿no? Diciendo que no es lo mismo hablar asháninca que ashéninca, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Pero sí que pertenecen a la misma familia lingüística.
¿no? En este caso se ha creado, pues, ¿no? Se ha normalizado la lengua, el alfabeto ayénica, ¿no? Ahora, tanto ayánica y los ayénicas, pues, no tienen su propio alfabeto normalizado. Entonces, de esa manera, como que cada pueblo originario, ¿no? Es un avance que se tiene desde ahora, ¿no? En las poblaciones indígenas, ¿no? De poder normalizar sus lenguas, sus alfabetos. Muy bien. En ese sentido de escenarios lingüísticos y formas de atención. Desde el año 1993, la población que tenía una lengua originaria como lengua materna, ¿no? Se ha visto, pues, ¿no? En lo que en el Perú ascendía, ¿no? A lo que es el 19.73%, ¿no? Pero en el 2007 esta población disminuye, ¿no? A ver, esto señala, ¿no? La interrupción de la transmisión de las lenguas originarias. Las nuevas generaciones, ¿no? Más que todo, existe, ¿no? Una tendencia sobre todo, tendencia fuerte de los pueblos originarios al bilingüismo, ¿no? Por diferentes influencias, que es cierto también, ¿no? Es llevado a un debilitamiento de las lenguas originarias, más que todo, ¿no? Entonces, a medida que van pasando los años, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ¿no? Tiende a desaparecer, ¿no? Tiende a desaparecer lo que es la lengua originaria, más que todo, ¿no? Entonces, más que todo por la práctica del bilingüismo, ¿no? O por tantos factores que existen, ¿no? El tema del racismo, el tema de desigualdad, ¿no? En diferentes aspectos, ¿ya? ¿Por qué los estudiantes ya no? ¿Por qué la población en la actualidad, ¿no? Los jóvenes, ya no hablan el 100% de la lengua originaria? ¿Por qué los jóvenes en la actualidad ya no tanto le interesa lo que es la cultura, ¿no? La cultura viva, de dónde proviene, ¿no? Lo que es suyo? En ese caso, se tendría que trabajar mucho. Actualmente, ¿no? Se ha diseñado 3 formas de atención en EIB, ¿no? Se atiende a partir de ello, se atiende, pues, ¿no? Desde la mirada de cómo se debe enseñar, ¿no? La EIB. La forma de atención, ¿no? De acuerdo a 5 escenarios lingüísticos. ¿Ya? En este caso, tenemos en la EIB de fortalecimiento, ¿ya? EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, ¿no? Es el primer forma de atención. EIB de fortalecimiento cultural lingüístico. Y la segunda forma de atención es EIB de revitalización cultural y lingüística, ¿no? Y la tercera forma es EIB urbana. EIB urbano. ¿Qué quiere decir eso, no? Que todas sus 3 formas se deben atender, no tienen sus propios diseños de atención, ¿ya? Entonces, en EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, se conoce como en el escenario 1 y en el escenario 2. ¿Y qué nos dice en el escenario 1? La mayoría de los estudiantes tienen una lengua originaria como L1, ¿ya? Y escenario 2. La mayoría de estudiantes tienen la lengua originaria como L1, pero se comunican bien en castellano, ¿no? Muy bien.
A ver, tenemos el primer escenario, ¿no? Donde que los niños hablan el 100% de la lengua materna. Excelente. En el segundo escenario, pero que pertenece a la primera forma de atención, que es fortalecimiento, hablan los niños el 100% de la lengua original, pero también, dice, pero también se comunican bien en castellano, ¿no? Entonces, la forma de atención es el primero y el segundo escenario, es del EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, ¿no? Muy bien, en la EIB de revitalización cultural y lingüística tenemos el escenario 3 y 4. ¿Qué quiere decir eso, no? En el escenario 3 y 4. En el escenario 3 tenemos, ¿no? La mayoría de estudiantes hablan castellano como L1 y tienen un manejo incipiente de la lengua original, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de estudiantes hablan castellano como L1 y tienen un manejo incipiente de la lengua original, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones educativas acá cercanas por la ciudad, ¿no? Siendo comunidades nativas, ¿no? Que casi queda a las riberas de Pucallpa, ¿no? De la misma ciudad, ¿no? Son niños que ya no hablan, ¿no? Ya no hablan su lengua materna, pero que sí hablan el castellano, ¿no? Eso está en el escenario 3. Y en el escenario 4 encontramos a los estudiantes solo hablan castellano, solo es hablado por abuelos esporádicamente, ¿no? Tanto el escenario 3 y el escenario 4, aquí ya los niñitos ya no hablan, ya no hablan su lengua materna, solo el castellano. Ya, la mayoría. Acá dice, ¿no? El escenario 3 dice la mayoría. Y en el escenario 4 dice, los estudiantes solo hablan castellano, pero a veces hablan sus abuelitos, ¿no? A veces su mamá, su papá, de vez en cuando lo podrían hablar, ¿no? En el escenario 4. A ver, y en el escenario 5, ¿qué habrá en el escenario 5? Los estudiantes tienen distintos grados del bilingüismo. Castellano y castellano y lengua originaria, ¿no? Y viven en contextos urbanos y periurbanos, dice, ¿no? Puede haber diversidad cultural en el aula. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del escenario 5, estamos hablando de las instituciones que quedan en la misma ciudad, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones educativas bilingües en Lima, ¿no? En Lima, ahí por la zona de Rímac, donde que dicen Cantagallo, no sé si conocen, ya, donde dicen Cantagallo, ¿no? De Lima. Ahí hay escuelas bilingües, ¿no? Donde que viven los hermanos shipibos, ¿no? En Rímac mismo. Entonces, ahí hay escuelas que atienden, ¿no? Tanto los niños de nivel inicial y de nivel primario. Bueno, en el secundario ya se van, ¿no? En los colegios ya de Lima mismo. Entonces, el escenario 5 atiende, ¿no? Atiende a los estudiantes bilingües de urbano, ¿no? EIB urbana, dice, ¿no? Entonces, es muy interesante saberlo, ¿no? Y cómo desarrollar ese tipo de trabajo, ¿ya? Como docente. En ese aspecto, siempre se ha venido trabajando teniendo en consideración cada escenario lingüístico, ¿no? Donde que se encuentra, ¿no? Pero ahí ve de fortalecimiento, la mayoría de las instituciones educativas, ¿no? Los están trabajando los maestros en IB de fortalecimiento, ¿no? Donde que la lengua no se ha perdido, ¿no? Donde que la lengua es fuerte, donde que la lengua es vital para poder comunicarse. Muy bien. En formas de atención. En formas de atención tenemos EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, ¿no? EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico. Y EIB de revitalización cultural y lingüística.
¿no? Tenemos 3 formas. E y B en ámbitos urbanos, E y B en revitalización cultural lingüística y E y B de fortalecimiento, ¿no? Que tiene como 5 escenarios lingüísticos. Bien. Teniendo en consideración que los materiales tenemos como 46 títulos de educación inicial, ya 254 títulos de educación primaria y en primer grado, hasta sexto grado en las áreas de comunicación, matemática, personal social, ciencia y tecnología, ¿no? Que está realizado en 23 lenguas originarias, ¿no? Cuadernos de trabajo en lenguas originarias para las escuelas E y B, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en diferentes lenguas, ¿no? También en lenguas amazónicas, ¿no? En lenguas amazónicas, tanto en quechua y en mara también, ¿no? Entonces, tenemos que también, ¿no? Rescatar, ¿no? Rescatar que la EIB está realizando diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces, eso se trabaja acorde, ¿no? Al contexto, ¿no? Y a las necesidades. Por ejemplo, en el nivel inicial, en lo que es la parte de la Amazonía, en la región Ucayali, se enseña lo que es el cuaderno de trabajo Chanás, ¿no? Para los niños de 4 y 5 años, ¿no? Igual en primaria, se trabaja con Pish Pish, ¿no? También realizado por los docentes del pueblo originario Shipibo-Conibo, ¿no? Desde el Ministerio de Educación. Muy bien. Seguimos entonces sobre la normalización de lenguas indígenas u originarias, ¿no? En el año 2015 se creó la norma técnica, ¿no? De procesos para la normalización de las reglas de escritura, ¿no? Entonces, uniforme de las lenguas originarias en el Perú, teniendo en consideración el número de resolución ministerial número 2715 Minero, ¿no? Para regular el proceso de normalización de las lenguas originarias del Perú, ¿no? Cumpliendo con las metodologías que se venían utilizando desde la DEIT, ¿no? Y Kibira. En este caso, la normalización del alfabeto consta al menos 4 talleres, un congreso. No es que de repente, de noche a la mañana, no queremos normalizar la lengua y ya, ¿no? Entonces, todo es un proceso, ¿no? Como se dice, como se menciona, ¿no? A lo menos son 4 talleres y un congreso, ¿no? Y el congreso ahí lo aprueban, ¿no? Y eso lo derivan ¿no? Dije, la oficina de IT, la dije Ibira. La Dirección General de Educación Intercultural y Bilingüe en zonas rurales. Hay otro punto también, esto involucra, ¿no? La reflexión por el uso de la lengua y la necesidad de esta, ¿no? Esta siga desarrollándose en distintos espacios, es que todo, ¿no? Son varios pueblos que han identificado el desplazamiento, ¿no? De su lengua, han iniciado procesos de revitalización por sí mismos, ¿no? Gracias a este espacio de reflexión. Durante el proceso, el pueblo fortalece su identidad y se siente posesionado políticamente. Es cierto, ¿no? Nosotros cuando hablamos, las poblaciones indígenas, pues, ¿no? Antes no teníamos escrituras, ¿no? Éramos ágrafos. En ese sentido de la palabra, ¿no? Revitalizar nuestras lenguas, ¿no? Hasta ahora en la actualidad, pues es un proceso de reflexión, ¿no? Y que gracias a todo ese proceso de reflexión, nosotros nos identificamos y nos fortalecemos, ¿no? Se fortalece nuestra identidad, ¿no? Y uno como persona, como pueblo indígena, pues no se siente posesionadamente, ¿no? Fortalecido, ¿no? Políticamente ya, digamos, ¿no? Que tiene, ¿no? Su sentido de pertenencia, ¿no? Bien posesionado, ¿no? Y siempre decir, ¿no? Sí, soy tal persona, ¿no? Soy de Perú, pertenezco, soy peruano, ¿no? Y pertenezco a un pueblo indígena tal, ¿no? Entonces,
como a este proceso de desarrollo de normalización hace que la población, ¿no? Y las personas que pertenecen a una población indígena, ¿no? sea fortalecido más que todo, ¿no? Entonces, vivir la EIB y decir, ¿no? Soy maestro EIB es enormemente gratificante, ¿no? Y orgullosamente sentir y decir, ¿no? Que la EIB puede dar más, ¿no? Que somos docentes EIB y que la EIB puede llegar a tantas metas que se ha establecido, ¿no? A que se quiere llegar. Muy bien. El proceso de normalización del alfabeto en la lengua originaria. Todo se desarrolla, ¿no? En 4 talleres, un congreso, donde el Ministerio de Educación, a través de la DIGIVIRA, ¿no? Convoca representantes de las lenguas originarias, ¿no? Después, conforma el comité de, más que todo, de normalización, ¿no? Segundo punto, brinda asistencia técnica a los participantes del proceso. 4. Respeta las decisiones sobre el alfabeto y las normas de escritura unificadas. 5. Emite la resolución ministerial que aprueba y realiza, ¿no? El proceso, el alfabeto consensuado. Entonces son 5 pasos que se desarrolla para que una lengua sea normalizada. Son 38 lenguas con alfabeto oficial, ¿no? Ya normalizado. Está Amahuaca, Sharanagua, Chivilo, Xavi, Capanagua, Yanesha, Achuar, Bora, Eja, Uranina, Cambi, Quechua, Aymara, Yine, Ahuajún, Cucama Cucamiria, Murui Murinani, Nomatzigenga, Shipibo Conibo, Iyawa, Cacataibo, Kandoshi Shapra, Ocaina, Wampis, Arambu, Ashaninka, Matzigenga, Ticuna, Yaminawa, Mandija, Secoya, Hakaru, Caquinte, Iquitu, Arabela, ¿no? Entonces son 38 lenguas con el alfabeto oficial. Muy bien, avances de normalización lingüística, ¿no? 4 lenguas en proceso de normalizar su alfabeto, ¿no? Desde el 2017 ya se ha normalizado, está en proceso y ahora ya se han normalizado. Ixconagua se ha normalizado desde hace 2 años. Nahua, Ticuna, Namti, ¿no? Resígaro, el alfabeto normalizado ya, ¿no? Desde el 2000. Todo esto, lo que les he mencionado, ya están normalizadas actualmente. Avances en normalización lingüística. Para proseguir con la elaboración de reglas de escritura uniforme, se han desarrollado materiales para uso de docente. Manuales de escritura, ¿no? En 4 lenguas originarias, todo. Gramáticas pedagógicas para 6 lenguas originarias. Objetivo específico, ¿no? Asegurar la implementación de programas de formación docente EIB, iniciar el servicio para garantizar la atención de los estudiantes EIB, ¿no? EIB y Centro de Educación Básica Alternativa, ¿no? Y el cierre de brechas entre demandas y ofertas de docentes bilingües. En estas implicancias tenemos más que todo que ver que se forman nuevos docentes EIB, ¿no? Se capaciten los docentes ya que existe la EIB, ¿no? Se fortalezcan las instituciones de formación EIB. En ese sentido de pertenencia, los docentes EIB tienen que ir capacitándose diariamente, ¿no? En las instituciones que brindan servicios de formación docente EIB, ¿no? Tienen que ser fortalecidos, ¿no? En ese aspecto. Formación docente inicial. Formación nuevos docentes, ¿no?
se da a conocer que hay 36 institutos de educación superior pedagógica, ¿no? 12 universidades que ofrecen la carrera de formación docente EIB de educación inicial y primaria, acompañamiento, 14 instituciones y universidades, ¿no? Nuevo currículo para formación docente EIB, programa de titulación de docentes de educación inicial, beca 18, ¿no? Especialmente para los jóvenes indígenas que quieren estudiar una carrera en educación intercultural bilingüe. Muy bien. Formación docente en servicio. Todo aquí tenemos institutos y universidades, ¿no? Mapa regional de las intervenciones 2017. ¿No? Escuelas que EIB que reciben acompañamiento de los ASPIS, ¿no? También se ha recibido en casi en todas las regiones, ¿no? Amazonas, Anca, Chapurima, Junín, Lambayeque, provincias, ¿no? Loreto, Madre de Dios, Pasto, San Martín y Ucayali, ¿no? Objetivo específico número 4. Muy bien. Proveer un sistema de gestión participativo y descentralizado, ¿no? Con enfoque territorial de los servicios de EIB orientado a generar modelos de gestión pedagógica, ¿no? Que respondan a la diversidad, realidades que contribuyen a lo largo del aprendizaje de los estudiantes, más que todo, ¿no? Y implicancias, podemos ver Minedu, DRE y UGEL, ¿no? De cada zona, que puedan adaptar su funcionamiento para asegurar la EIB donde corresponde, ¿no? Las instituciones educativas de EIB implementan una gestión escolar adecuada a la EIB, ¿no? Más que todo, ¿no? Fortalecen también sus capacidades, diferentes actores también participan en la gestión del servicio EIB, articulación intergubernamental en la implementación de la EIB, ¿no? También participan los gobiernos regionales, ¿no? Las UGELes, las DREI, ¿no? Para que puedan fortalecer el tema de la EIB, todas las regiones. Siguiente paso, ¿no? En 2000, se ha visto, ¿no? La planificación y monitoreo, ¿no? Implementación del convenio con el INEI, evaluación de las lenguas originarias que actualmente se siguen dándose, se siguen desarrollándose con todos los docentes bilingües. El modelo de atención, ¿no? Cómo tiene que desarrollarse el trabajo de modelo de atención en los 5 escenarios lingüísticos. Implementación del modelo de servicio EIB, ¿no? En sus 3 formas de atención, ¿no? Alineación de cuadernos de trabajo de 7 lenguas originales al currículo nacional. Elaboración de audiovisuales, ¿no? En lo que es el TIC, todo eso. También reciben talleres sobre las plataformas virtuales, ¿no? En cuanto para poder desarrollar las capacidades de manejo. Fortalecimiento de capacidades, ¿no? Implementación de estrategias diferenciadas, ¿no? El AT con las regiones para la formación de servicios, ¿no? Diseño de estrategias diferenciadas de formación inicial en la EIB e implementación del currículo. También tenemos ahí gestión y participación. Desafíos de la implementación de la política del Plan Nacional, ¿no? Tenemos el primer punto que es acceso, permanencia y culminación oportuna, que hemos visto, formación y desarrollo docente, y currículo pertinente, propuesta pedagógica, ¿no? Gestión descentralizada y participación social, ¿no? Entonces es una brecha, son desafíos que hay que tenerlo en consideración para que nuestra EIB sea una EIB de calidad, ¿no? En este marco también desarrollamos lo que es una educación intercultural bilingüe, ¿no? Con enfoques, con nuevos paradigmas, ¿no? Que eso es un desafío que tener en consideración. ¿No? Del país que somos al país que queremos. ¿Qué somos, no? Somos un país multicultural y plurilingüe. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No? ¿Qué necesitamos? Para poder desarrollar esa propuesta, ¿no? Necesitamos y partimos de los enfoques que queremos, ¿no? El primer enfoque es el enfoque de la interculturalidad para todos,
¿no? El enfoque democrático, enfoque de interculturalidad, enfoque del buen vivir y territorio, enfoque de derecho, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos partir del enfoque de la interculturalidad para todos, queremos, ¿no? Que la educación sea desde la diversidad, ¿no? Una educación que va más allá de la tolerancia, ¿no? Una educación que busca justicia y reconciliación. Un enfoque democrático, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Apostar por personas que se oponen a toda fuerza, ¿no? De violencia, de destrucción, que construyen su propia felicidad y de todos aquellos que lo rodean, ¿no? Una educación democrática, que con la cultura escolar, ¿no? Que cada persona desarrolle sus potencialidades en lo que es la parte cognitiva y afectiva, ¿no? Que sea una educación equitativa y democrática, más que todo, ¿no? Que participe en la población en general. También se da la interculturalidad, ¿no? ¿Por qué intercultural? ¿No? Nos hace las preguntas. ¿Por qué intercultural? ¿Por qué tiene que transformar la educación intercultural, ¿no? A la población? ¿Por qué es crítica? ¿No? ¿Y por qué es una educación para todos? En ese sentido, la educación intercultural bilingüe llega, ¿no? Ante una necesidad, ¿no? Ante un auxilio para que el país, ¿no? Para que la población sea atendida a través de la pertinencia. Y entonces, el tema de la interculturalidad en educación abarca mucho más, ¿no? Abarca mucho más y es un proceso a seguir actualmente, ¿no? Para poder desarrollar y conocer sobre el derecho, ¿no? A lo que es la educación intercultural bilingüe. El buen vivir desde la mirada de los pueblos indígenas, ¿no? Y el territorio, pues es vivir, estar en armonía tanto con las personas, tanto con la naturaleza, tanto con el río, tanto con los animales, ¿no? Vivir armónicamente, ¿no? Desde esa cosmovisión de cada pueblo, ¿no? Entonces es muy diferente vivir tierra y territorio, ¿no? El buen vivir desde la mirada de los hermanos monolingües, ¿no? De los hermanos castellano hablantes, ¿no? Vivir bien es tener todo, ¿no? En la ciudad, ¿no? Tener aire acondicionado, tener agua y todo, ¿no? Entonces es muy diferente la mirada desde esa perspectiva, ¿no? Del buen vivir. En el enfoque de derecho, ¿no? El derecho a la diversidad, ¿no? El derecho a una educación intercultural bilingüe, y uso y desarrollo de las lenguas, ¿no? Entonces partimos de ese derecho, ¿no? Derecho a una educación de calidad, ¿no? En nuestra lengua materna. Más que todo, el derecho del bilingüismo, pues, ¿no? Se da ley B, ¿no? Se desarrolla instituciones educativas donde los niños y adolescentes tienen una lengua originaria como lengua materna, ¿no? Ambas lenguas se desarrollan en su totalidad de la educación. ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué queremos? La IB de calidad que queremos. Desarrolla competencias sociales, productivos, lingüísticas, para vivir en su medio con eficacia, ¿no? Al mismo tiempo, poder acceder y desenvolverse, ¿no? En otros medios socioculturales y lingüísticos, ¿no? Si nosotros practicamos una EIB de calidad, ¿no? Podemos ver el desarrollo de nuestras comunidades, el desarrollo de nuestra región y, ¿no? Por ende, el desarrollo de nuestro país, ¿no? Si lo practicamos ya una EIB de calidad. Características de una escuela bilingüe que queremos, ¿no? ¿Cómo queremos? El currículo debe ser propuesta pedagógica, ¿no? Con intercultural y bilingüe. Los docentes tienen que ser interculturales, ¿no? Y bilingües, con habilidades osadías, ¿no? Innovadoras para promover aprendizajes en su lengua original. ¿Cómo tiene que ser, no? Convivencia intercultural, ¿no? Y favorable al aprendizaje, más que todo, ¿no? Sin discriminar a nadie. Los materiales educativos tienen que ser pertinentes de acuerdo a la lengua original, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esta gestión?
¿no? Gestión autónoma e intercultural de la escuela, ¿no? Y articulada con una red educativa. Estrecha relación, escuela, familia y comunidad, ¿no? Esas son las características de una institución educativa EID. De esta manera se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil del estudiante, ¿no? Que queremos formar? Personas seguras de sí mismos. ¿Cómo tienen que ser los estudiantes? Personas que reconocen los valores, ¿no? Personas que practican y valoran su cultura más que todo, ¿no? Personas que practican la interculturalidad y no la discriminación. ¿Qué más queremos formar a nuestros estudiantes? Personas que comprenden, hablan, leen y escriben en su lengua originaria, en castellano, y los usa con diferentes situaciones comunicativas, ¿no? Es bueno también hablar el castellano para poder comunicarnos con hermanos castellano hablantes, con otras lenguas originarias, ¿no? Porque el castellano, pues, no es la lengua donde nos comunicamos con todas las personas que nos rodean, ¿no? Ya sea que pertenecen también a otras culturas. ¿Cómo nos organizamos, planificamos en el trabajo de la escuela EIB? ¿Cómo se trabaja, no? Se trabaja a través de los saberes y prácticas de la comunidad, ¿no? A través del calendario comunal, ¿no? A través de la identificación de potencialidades y problemas de la comunidad. ¿No? ¿A través de qué más? Sobre demandas de los padres de familia en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las demandas que se tienen? ¿Qué es lo que se quiere, ¿no? ¿Qué queremos fortalecer, ¿no? A través de la EIB en nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cuáles son los temas que debemos de trabajar para ser fortalecidos? ¿No? Situaciones del manejo de las dos lenguas por parte de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se debe trabajar el castellano? ¿Cómo se debe trabajar, ¿no? en lengua originaria? Situación de uso de dos lenguas en la comunidad, ¿no? Eso se trabaja en la comunidad, ¿no? ¿Cómo se trabaja la lengua? Por ejemplo, una lengua que está en proceso de revitalización, ¿no? Una lengua que ya se está perdiéndose en una comunidad, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con los padres de familia, ¿no? ¿De qué medios, qué estrategias podemos utilizar como docentes en ese aspecto, ¿no? Necesidades e intereses de los niños y niñas, ¿no? A través de las necesidades e intereses es que debemos de plantear un trabajo, ¿no? Organizado para poder ver de qué manera se puede realizar, ¿no? Los aprendizajes y enseñanzas, ¿no? en los estudiantes. El desarrollo curricular con enfoque intercultural, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Se tiene que reflejar la diversidad sociocultural y lingüística de la región y del país. Claro que sí, ¿no? Entonces, construye pedagogía a partir de las formas de aprender de los niños y niñas, ¿no? Que a partir de que los niños sepan de sus conocimientos previos, de sus saberes ancestrales, es que el docente enseña, ¿no? A partir de lo que ya conoce. Recoge no solo conocimientos, sino también concepciones y categorías de las culturas locales, ¿no? En ese aspecto. Promueve el desarrollo de valores y actitudes. Entonces, desde esa mirada queremos conocer, ¿no? Entonces, que el currículo se trabaja, ¿no? Desde ese punto, desde esa perspectiva, ¿no? Porque no solamente recoge, dice, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Sino también concepciones, también de otras culturas, ¿no? No solamente es aprender de esa misma cultura, ¿no? De la misma cultura que pertenece el niño, ¿ya? Sino compartir, conocer saberes de otras culturas también, ¿no? Entonces, ahí se refleja, ¿no? La práctica de la interculturalidad en este aspecto. Muy bien.
En este caso, queridos alumnos, maestros, doctor está presente, eso ha sido todo el desarrollo temática de lo que es el tema de la educación intercultural bilingüe, ¿no? De qué manera se trabaja hasta ahora en la actualidad, cuáles son los instrumentos de trabajo que se debe resaltar, ¿no? Más que todo en las instituciones bilingües, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tiene el docente bilingüe para poder aportar, ¿no? Para poder y cerrar brechas en cuanto a las necesidades de aprendizaje, ¿no? En las instituciones bilingües. Entonces,